Hola mis reinas perfumadas. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Elisab. Y mirad qué sonrisa tengo de oreja a oreja, porque realmente estoy requete contenta de encontrar un perfume de sobresaliente. Tanto en esa duración, en esa calidad que tiene que tener un buen perfume y por supuesto sobresaliente en aroma. No solo estoy un poquito contenta, sino muy contenta. Y es que a estas alturas del cuento, ya nos lo sabemos, termina siendo difícil encontrar un perfume que reúna todas esas características, aun siendo de buenas marcas, algunas decepciones que nos llevamos, ¿verdad? Por esta ocasión, nada de nada. Venga, que sí, que ya empezamos. Tenemos Girl of Now Lovely, nueva edición de Elisab 2022. Bueno, te lo voy a enseñar, es uno de parfum y este está en 90 mililitros. La caja es pues muy parecida a como vienen siendo los Girl of Now, ¿de acuerdo? Tienen esta apariencia, esta cajita, ¿de acuerdo? Todos son muy parecidos, solo la diferencia del tamaño. Abrimos y aquí tenemos el perfume. La botella también siguiendo la misma línea del perfume, ¿de acuerdo? Vemos aquí las letras, esta decoración muy bonita. A mí me gustan mucho las botellas de esta línea porque son muy bonitas, muy cuidada la imagen siempre de los Elisab, que lógicamente marca de diseño de moda que cuida mucho lo que nos presenta. Y nos cuida mucho también en lo que es ese aroma. Un aroma que, por supuesto, ahora te digo las notas y todo lo demás, pero para empezar se puede decir que es un aroma que viene a no decepcionar ni siquiera desde el primer spray, que realmente es como un spray lleno de energía positiva, de un aroma que te hace sonreír. Te leo las notas y comenzamos. Estoy muy contenta y muy emocionada con este perfume y creo que se nota. Empezamos. Perfume del año 2022 de la familia Floral Frutal con notas de salida de galvano, menta, pera, romero, mandarina, flor de grosellero negro. Notas de corazón, almendra, frangipani, anís, flor de azahar, de naranjo y rosa. Y notas de fondo, ámbar, abatonca y ambroxan. ¡Qué de notas! Hay mucho de lo que hablar de este perfume, pero sintetizaremos. Calidad, muy buena. Duración de este perfume, sus 7-8 horas, fabulosamente bien. Lógicamente, al final del perfume lo tendremos más suavecito, pero es un aroma con una intensidad media, al principio un poquito más alto, pero tiene una intensidad media que flota en el aire, se hace sentir y tiene ese gustito rico. Con poquito que tengas esa calidez en la piel, se va a sentir, notas tú el aroma y lo notan quienes tienen los demás. Sin ser invasivo, no es un mega bombazo que ocupe todo el espacio, pero sí que deja ese aroma y ese rastro, pero de una forma bonita y delicada. Si lo pones en la ropa, un poquito más, por supuesto, y en el final del perfume, a partir de las 5 o 6 horas, un poquito más a ras de piel, pero se sigue notando. En ese sentido, bien, porque puedo sentir lo que es la calidad del perfume sin decepcionar durante esas horas, y que lo puedes sentir, ¿vale? Lo notas. Además es que pasan las horas, te hueles y dices, qué rico huele. Y sin necesidad ni tan siquiera de pegar la nariz a la mano. O sea, podías sentir el aroma fabulosamente bien. Cómodo, bonito, alegre y muy juvenil. Bien, ¿a qué huele este perfume? Mira, muchos de los Elisab era esa combinación de flores blancas, azahares, jazmines, todo esto, con ese toquecito de almendra y algunos toquecitos, ¿vale? Aquí seguimos teniendo la almendra, pero no es la principal, al menos no desde el inicio. Y habréis visto las notas aromáticas que diréis. Parece casi como le hubieran puesto notas masculinas, porque menta, romero, parecen notas que conocemos de los perfumes masculinos. No, esto es muy femenino y juvenil. Veréis, en el inicio es una salida frutal aromatizada, ¿vale?
Aquí es súper importante ese jugo de pera con un toquecito de lo que es la fruta de la mandarina, ¿vale? Pera, además que sé que muchas os gusta ese toquecito de pera, se siente dulzona, se siente con ese toquecito de mandarina que le va a dar un juguito muy rico. Ya desde el inicio os vais a dar cuenta de que la parte de las plantas aromáticas es importante, pero no porque huela fuerte a menta o huela fuerte a romero, no, sino porque es como si esas plantas lo que hacen al evaporarse de nuestra piel es dejarnos sentir un toquecito, esa parte de la menta que te entra en la nariz y te está atrayendo todo el tiempo ese aroma, pero viene súper impregnada de ese aroma de la pera. No os olvidéis, va a ser mucho más importante la parte frutal aromatizada. Pero no pasa nada por esas plantas aromáticas. No viene a ser ese lado masculino porque están endulzadas. Endulzadas a base de esa almendra, que aquí tenemos una almendra que se siente dulce. Al principio más frutal y luego cuando nos rebajamos vamos sintiendo como un poquito más de dulzor con esa parte de la almendra. Las florecitas es que encima nos lo ponen con toque tropical, frangipani. Pero esto no es solo un perfume de flores tropicales, porque vienen como acompañando esta fruta de la pera. Y es muy bonito cuando entramos en ese juego donde lo que es una ligera bajada frutal se une con la parte de las almendras y aquí entra en juego todo ese toque frutal, pero no olvidemos, es que abajo tenemos la parte donde el haba tonka ligeramente con ese aroma que une aroma de almendra junto con aroma de vainilla. Entonces estos dos toques se unen a la almendra y tenemos una como super unión, donde tenemos todas esas frutas con la parte almendrada, avainillada y ligero toque aromático de esas plantas que nos van a transportar los aromas de estas flores y frutas. La combinación de todo esto hace que sea delicioso. Bueno, que no te he dicho, el fondo del perfume es más que nada como ese ligero toque. Es que es como una unión. En el fondo del perfume lo que ya se nos va a quedar a ras de piel es un poquito como una almendrita con toquecitos florales, ¿vale? Muy ligerito. Luego esto ya, porque sobre todo es esa, como la leche de almendras lo que se queda, el aceite de las almendras, ¿no? Yo creo además, fíjate, que es precisamente este tipo de aromas lo que va a ayudar mucho a que el aroma perdure en la piel. Como haber utilizado un aceite de almendras, ese aceite de haba tonka y demás que se queda en la piel y es lo que nos ayuda a perdurar. Cuando se usan buenos materiales en los perfumes, se nota. Bien. Sensaciones. Sensaciones que por supuesto es cosa personal y luego cada uno lo siente como le gusta, ¿no? ¿Qué os digo? Desde el primer momento utilizándolo, primer spray, que dices, qué rico huele, qué bien huele. Es como yo me lo planteo muchas veces, vas a una perfumería donde tienes tropecientos perfumes y te pones a probar, pues se queda en la mente el que más te gusta o el que más te llama la atención. Que no te hace estar pensando en ello, ¿verdad? Pues este es de esos perfumes que a primer olfato dices, qué rico huele. Y no hay cambios, porque realmente, aunque sí tenga cambios olfativos, sigue siendo rico siempre que esté dentro de tus gustos. Ese aroma que es ligeramente dulce, bonito, que es ligeramente dulce pero lo hace delicado porque lo junta de tal manera con las frutas, las flores y demás, que dices, qué bonito, qué buen trabajo en lo que es el aroma de la perfumería. Y aquí rompe un poquito con esquemas, porque aunque son aromas que podemos conocer desde incluso las flores tropicales, las flores blancas, las frutas, tenemos muchos perfumes con pera, mandarina, esas frutas, ¿verdad? Pero dicen, no, vamos a darle un toquecito especial a este perfume. Y tienes el anís, la menta, todas estas plantas aromáticas que lo que hacen es transportar el aroma de todo el resto de aromas y cuando te llega al olfato no es solo un aroma de perita dulce, sino que viene
tan bien acompañada que dices, wow. Lo bueno de todo esto es que cuando te lo pones directamente no te planteas, es que esto me huele así o asá, sino que simplemente lo disfrutas. Y lo bueno que tiene es que te das cuenta de que esto termina siendo casi un versátil para todas las edades. Un perfume cómodo, bonito. Yo creo que como los de esta línea, ¿no? Porque los otros que conocemos de ellos son versátiles en cuanto que no tienen que ser excesivamente formales para super momentos especiales, sino que para salir, como dijo mi hija en el unboxing, para cuando te pones un poquito guapa para salir, que no te hace falta ser algo súper especial, pero que es bonito, es muy chulo. Estoy muy contenta porque este año ya lo sabéis que me he llevado algunas decepciones con los perfumes, no solo con el aroma, porque los aromas al final son gusto tuyo, mío y de los demás, ¿no? Cada uno le gusta o no, sino también con el rendimiento. Y al final, con este tipo de perfumes dices, por lo menos, aunque no es una casa de perfumería barata, pero por lo menos te mantienen la calidad. Y eso es lo chulo. Perfume que en casa ha gustado a todos, pues que yo lo veo fácil de gustar, hasta las chicas más jóvenes, es que es súper juvenil. O sea, este tipo de aroma se lo compra o se lo regalan a la mamá, peligro porque lo van a usar las hijas, la abuela, todos. Y en ese tipo, pues las conclusiones vienen a ser esas mismas. Es un perfume que de en edades para todas. Es que, mira, hasta te da como buena energía. Lo hueles, es que es un perfume brillante, es un perfume que te va a invitar a salir, a arreglarte un poquito, a ponerte ese labial y sonreír un poquito que falta nos hace. Y en ese sentido yo creo que es tan ligeramente dulce con sus florecitas y tal, que es que hasta las chicas más jóvenes de casa les va a gustar, por supuesto, hasta la más mayor. Me ha resultado una auténtica gozada, es riquísimo. Época del año. También lo podríamos utilizar en cualquier época del año. Claro, yo lo veo como un luminoso, que esto para primavera, verano o verano como tal es fantástico porque yo, por ejemplo, que no me gustan demasiado los super cítricos, los perfumes frutales me gustan mucho. Y este tiene una pizquinita que dices, yo es que esto lo voy a gozar en verano, mi vestidito, mis camisetitas, tal, y me lo voy a poner y me voy a dar unos paseitos de lujo con este perfume. Ya te digo, no sé, luego ya cada cual lo utiliza como quiere. Y yo sé que este tipo de perfume tú lo utilizas todo el año y te da mucha energía y buen rollo, como se dice, ¿no? Pero si no eres de super cítricos en verano, este perfume fenomenal. No es súper formal, o sea, yo creo que cuando lo hueles ya tenemos otros perfumes más formales para eventos y todo eso. Este va a ser para que lo utilices y lo goces. Hemos dicho la época del año, las edades y unisex, no. El sexo de este perfume yo creo que está bien marcado en lo femenino. Porque aparte de que están experimentando y me encanta que prueben notas nuevas en los no nuevas, ¿vale? Yo sé que hay ya este tipo de aromas en los perfumes y también en los femeninos, pero hay perfumes en los que nos ponen ese tipo de notas y entre maderas, esto y lo otro, y terminan siendo muy unisex. En este caso, no te quepa duda, no huele masculino, no es un perfume de plantas aromáticas que sea unisex. Es que nada más probarlo te das cuenta de que es un perfume muy femenino y aquí no cabe ninguna duda. Es un aroma chulísimo, desde luego que nos va a motivar mucho. Yo es que estos perfumes además, que cuando me lo pongo digo, wow, me encantan, me sienta fenomenal. Os haré comparación, ¿de acuerdo? Pero para quienes me preguntáis antes de tiempo, en este caso, aunque coincide en que tiene esa nota de almendra, es distinto a otras versiones de los Girl of Now. Por supuesto, el Forever, donde predominaban notas frutales de frutos rojos, es completamente distinto. Pero este predominan más las frutas de la pera y la mandarina y también se aleja más del primer Girl of Now, que tiene más leche de almendra, es más
almendrado. Y por supuesto del Shine, que viene a ser más cítrico. Aquí es la mandarina más suavecita y no tenemos tanto cítrico. Por lo cual, ¿podemos tener este si ya tenemos los otros? Por supuesto que sí, porque es muy distinto en la colección. Coincide en alguna nota, pero no se parece. Y luego, por supuesto, yo creo que ya va a ser cuestión de gustos, haremos las comparaciones, iremos viendo y demás. Y bueno, pues eso, que iremos comparando con los distintos perfumes de Elisa. En principio, por la combinación de notas que nos presentan, tampoco me recuerda a ningún otro, pero si vosotras escucháis decir que se parece a este o a tal y queréis que le haga comparación si lo tengo en casa, me lo comentáis, que por supuesto seguiremos y estoy para vosotras. Amores, es que estoy muy contenta, de verdad que este perfume en estos días que lo he tenido, que lo he estado utilizando todo más del fin de semana en el que lo he tenido, esto ha sido una gozada, me ha gustado mogollón, así que creo que tenemos Elisa para rato. Amores, si lo habéis probado, comentadme, contadme qué os parece. Y seguimos. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.